Hola, buenas tardes. Bueno, me paso por aquí para esta entrega de El Reflexionando Ando de hoy. Les voy a leer la frase. La frase de la semana pone: algunas historias merecen ser contadas no solo para honrar el pasado, sino para inspirar el futuro. Es una frase del libro A la Vuelta de la Vida de Ángela Zapala, que además voy a tener el gustazo enorme de tenerla en Tómate un Vino conmigo en septiembre, donde nos va a presentar su libro y nos va a hablar de por qué la llevó a escribir ese libro y qué ha significado para ella la escritura de ese libro, porque eso es un libro de alguna manera autobiográfico, ¿no? Habla de la historia de su padre, de todos los procesos que le tocó vivir a él y por ende pues a la historia familiar. Entonces la voy a tener aquí en septiembre conmigo. Pero a mí me llamó mucho la atención la frase, porque yo soy de las que piensa que contar nuestra historia es fundamental, que quedarnos callados con muchas situaciones lo único que hace es agrandar el dolor y alargar la agonía. Y muchas veces por el miedo a hablar, por el miedo a ser juzgados, por el miedo a ser tachados de algo, no somos capaces de honrar nuestra historia y de contarla. Siento que contar nuestra historia no es como revictimizarnos, no viene desde ahí la importancia de contar nuestra historia, pero sí siento que en el momento en que le damos la importancia a lo que hemos vivido nosotras mismas o lo compartimos con otro, le estamos abriendo también un abanico de posibilidades a la otra persona de que sepa cómo nosotros hemos vivido una situación, qué herramientas hemos utilizado, qué nos ha funcionado, qué nos ha funcionado, y al mismo tiempo, cuando yo soy capaz de contar mi historia, cuando yo soy capaz de hablar de muchas de esas situaciones en el otro, o sea, soy capaz de demostrarle al otro y demostrarme a mí mismo que las cosas que ella está pasando, que está viviendo, a mí también me afectan o a mí también me han pasado. Muchas veces yo me encuentro con gente que dice, no, pues yo llegué súper mal al médico, pero la verdad es que el doctor me preguntó que cómo estaba, pude contarle y salí mucho mejor. No, el médico no hizo nada, no, el médico sí hizo, que fue preocuparse por ti, ¿no? Entender que detrás de la persona que iba por un dolor de espalda o había una persona a la que le sucedían muchas cosas. Entonces por eso me parece que es tan importante poder alzar nuestra voz y contar nuestra historia. Hay personas que han pasado por situaciones muy complicadas, muy dolorosas, que han transitado procesos fantásticos, digámoslo así, cuando uno los mira desde la barrera, y que para esas personas muchas veces el contar su historia es la manera de sanar, es la manera de sanar realmente todo ese proceso, porque desde la neuropsicología sabemos que cuando yo cuento la historia de manera estructurada, soy capaz de resignificar esa historia, y cuando resignifico esa historia paso de la víctima a la autora de lo que sí puedo hacer, ¿no? Hay historias que sin ser contadas nos hacen estar en la víctima, en pobrecita yo, lo que me pasó, mi situación, pero cuando yo la cuento, cuando soy capaz de estructurarla con palabras, mi cerebro resignifica absolutamente todo lo que sucedió, encuentra pros, encuentra contras, encuentra salidas, y en ese momento me vuelvo yo como la protagonista, que no la víctima de mi propia historia. Aquí tengo unos datos que les quiero leer como son, porque son importantes, y es: contar no es lo mismo que revivir, ¿no? Y otra cosa súper importante es, cuando yo cuento la historia, cuando yo la resignifico, soy capaz de transitarla con mucha más calma, con más calma, sin tanto juicio, sin tanto ruido mental. Entonces, esta es una invitación a que contemos las historias, a que alcemos la voz, a que nos demos voz entre todas y sobre todo entre las mujeres. Un beso. Adiós.